A lo largo de los siglos, la historia ha sido escrita por quienes tuvieron el poder de hacerlo. Imperios, gobiernos y grandes instituciones han dejado registros de eventos que definieron el rumbo de la humanidad. Sin embargo, existe otra historia, una que no siempre aparece en los libros ni en los relatos oficiales. Son los secretos prohibidos del pasado. Historias que fueron silenciadas, descubrimientos que desaparecieron sin explicación y conocimientos que, por razones desconocidas, quedaron fuera de la narrativa tradicional. Algunos de estos secretos fueron ocultados deliberadamente. Otros simplemente se perdieron entre conflictos, cambios de poder o el paso del tiempo. La arqueología, los documentos antiguos y ciertos hallazgos inesperados han revelado pistas de episodios que desafían lo que creemos saber sobre el mundo antiguo. Cada uno de estos indicios plantea una pregunta inquietante. ¿Cuánto de la historia que conocemos es realmente completa? En este video exploraremos algunos de los secretos más controvertidos y misteriosos que, según muchos investigadores, han sido ignorados, olvidados o incluso ocultados. Porque a veces, entender el pasado no depende solo de descubrir lo que está enterrado, sino de cuestionar lo que nos han contado. En 1922, el mundo entero quedó sorprendido por uno de los descubrimientos arqueológicos más famosos de la historia. En el Valle de los Reyes, en Egipto, el arqueólogo Howard Carter encontró la tumba casi intacta de un faraón cuya figura había sido poco conocida hasta ese momento: Tutankamón. El hallazgo fue considerado extraordinario no solo por la riqueza de los objetos encontrados, sino por el estado de conservación del complejo funerario. Más de 5.000 artefactos, entre ellos máscaras de oro, muebles ceremoniales y objetos rituales, fueron recuperados. Sin embargo, junto con la fascinación por el descubrimiento, surgieron también interrogantes que aún hoy generan debate. Algunos investigadores han señalado inconsistencias en los registros sobre la muerte del faraón, sugiriendo que pudo haber sido víctima de circunstancias más complejas de lo que indican las versiones tradicionales. Otros han cuestionado el manejo inicial de los objetos hallados, así como la rapidez con la que ciertos aspectos del descubrimiento fueron difundidos al público. Aunque gran parte de estas teorías permanecen en el terreno de la especulación, el caso de Tutankamón demuestra cómo incluso los descubrimientos más documentados pueden estar rodeados de preguntas sin resolver. Este episodio plantea una reflexión inquietante. Si uno de los hallazgos más estudiados del siglo XX todavía genera dudas, ¿cuántos otros secretos del mundo antiguo podrían haber sido interpretados de forma incompleta? Y mientras algunos misterios permanecen en tumbas reales, otros están ocultos en documentos que han desaparecido o que nunca fueron mostrados al público. En 1945, en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, una serie de operaciones militares comenzaron a desarrollarse lejos de los grandes frentes de batalla. Mientras el mundo observaba la caída del régimen nazi, pequeños grupos de soldados y agentes especializados recibían órdenes muy específicas. No buscaban prisioneros ni territorios, buscaban conocimiento. Una de estas misiones fue conocida como la Operación Paperclip. Su objetivo era localizar a científicos alemanes que habían trabajado en proyectos avanzados durante la guerra. Muchos de estos especialistas fueron trasladados en secreto a Estados Unidos para continuar sus investigaciones bajo nuevas condiciones. La operación fue considerada estratégica en el contexto de la Guerra Fría, pero también generó controversias que persistieron durante décadas. Algunos de los científicos reclutados habían estado vinculados al régimen nazi, lo que planteó preguntas éticas sobre las decisiones tomadas en aquel momento. Con el paso del tiempo, se ha revelado que estos programas influyeron en el desarrollo tecnológico de la posguerra, incluyendo avances en la exploración espacial y la ingeniería militar. Sin embargo, no todos los detalles de estas operaciones fueron divulgados inmediatamente.
Documentos clasificados, testimonios incompletos y versiones oficiales contradictorias alimentaron la percepción de que ciertos aspectos de la historia reciente permanecían fuera del conocimiento público. La Operación Paperclip se convirtió así en un ejemplo de cómo decisiones estratégicas pueden quedar envueltas en silencio durante generaciones. Este episodio plantea una reflexión inquietante. Si parte del conocimiento científico del siglo XX fue gestionado de manera reservada, ¿qué otros descubrimientos o proyectos pudieron haber quedado ocultos por razones políticas o militares? Y mientras algunos secretos fueron protegidos por gobiernos modernos, otros permanecen enterrados bajo ciudades antiguas, cuyos relatos aún no han sido completamente descifrados. En el corazón de Anatolia, bajo una colina que durante siglos pasó desapercibida, se encuentra uno de los descubrimientos más sorprendentes del siglo XX. Una ciudad entera tallada bajo la tierra, con túneles, habitaciones, almacenes y sistemas de ventilación que desafían la comprensión tradicional sobre la vida en la antigüedad. Este lugar es conocido como Derinkuyu. Durante décadas, los habitantes de la región sabían de la existencia de pequeñas cavidades y pasadizos subterráneos. Sin embargo, no fue hasta 1963 cuando un hombre, al derribar una pared en su casa, descubrió un acceso oculto que conducía a una compleja red de galerías. Las excavaciones posteriores revelaron una ciudad subterránea capaz de albergar a miles de personas. Contaba con espacios destinados a la vida cotidiana, zonas para el almacenamiento de alimentos, establos e incluso áreas dedicadas al culto. Lo que más desconcierta a los investigadores es la magnitud y el nivel de planificación de la estructura. Construir una ciudad completa bajo tierra habría requerido conocimientos avanzados de ingeniería, organización social y estrategias de supervivencia. Algunas teorías sugieren que estas ciudades fueron utilizadas como refugio durante periodos de conflicto o invasiones. Sin embargo, el origen exacto de su construcción y el tiempo que tomó desarrollarla siguen siendo temas de debate. Derinkuyu plantea una pregunta inquietante sobre la historia humana. Si civilizaciones antiguas fueron capaces de crear estructuras tan complejas bajo la superficie, ¿qué otros espacios ocultos podrían existir todavía sin ser descubiertos? Y mientras algunos secretos permanecen bajo tierra, otros fueron borrados deliberadamente de los registros históricos, dejando solo fragmentos de una narrativa que aún intentamos reconstruir. En el año 1947, en el estado de Nuevo México, ocurrió un evento que rápidamente fue rodeado de silencio, versiones contradictorias y documentos clasificados. En un área remota cercana a la localidad de Roswell, habitantes de la zona informaron haber encontrado restos dispersos de un objeto desconocido. Las autoridades militares intervinieron con rapidez. Inicialmente, algunos comunicados oficiales mencionaron la recuperación de un objeto no identificado. Sin embargo, poco tiempo después, esa versión fue reemplazada por una explicación distinta, afirmando que se trataba de los restos de un globo meteorológico. Este cambio en la narrativa generó dudas que persistieron durante décadas. Con el paso del tiempo, surgieron testimonios de personas que aseguraban haber presenciado materiales inusuales o haber sido instruidas a mantener silencio sobre lo ocurrido. Aunque muchas de estas declaraciones han sido objeto de debate, el caso de Roswell se convirtió en un símbolo de cómo ciertos eventos pueden quedar envueltos en incertidumbre cuando la información disponible es limitada o contradictoria. Documentos desclasificados años después aportaron nuevos detalles sobre programas militares secretos desarrollados durante la Guerra Fría, lo que contribuyó a comprender el contexto en el que ocurrieron los hechos. Sin embargo, la secuencia de versiones oficiales y la persistencia del interés público mantuvieron vivo el misterio. Este episodio plantea una reflexión sobre la manera en que los acontecimientos históricos pueden ser interpretados o comunicados según las circunstancias políticas y estratégicas de su momento.
Si un suceso relativamente reciente puede generar tantas preguntas, ¿qué podemos decir de aquellos episodios mucho más antiguos cuyas evidencias han sido fragmentadas o perdidas con el tiempo? Y mientras algunos secretos parecen surgir en contextos modernos, otros han sido preservados en estructuras monumentales cuya función sigue siendo objeto de nuevas investigaciones. En la costa occidental de India, frente a las aguas del Golfo de Cambat, un descubrimiento realizado a comienzos del siglo XXI despertó una gran atención en la comunidad científica y arqueológica. Equipos de investigación que realizaban estudios del fondo marino detectaron estructuras que parecían seguir patrones geométricos poco comunes en formaciones naturales. Lo que encontraron fue una serie de restos sumergidos que algunos interpretaron como indicios de una antigua ciudad. Las exploraciones iniciales revelaron fragmentos de cerámica, herramientas de piedra y formaciones que parecían alineadas de forma deliberada. La posibilidad de que existiera una civilización costera mucho más antigua de lo que se pensaba generó entusiasmo, pero también escepticismo entre los expertos. El desafío principal fue la dificultad de estudiar con precisión los restos bajo condiciones marinas complejas. Las corrientes, los sedimentos y la limitada visibilidad hicieron que las investigaciones avanzaran lentamente. Algunos estudios sugirieron que ciertas estructuras podrían tener miles de años de antigüedad, lo que abriría la puerta a nuevas interpretaciones sobre los primeros asentamientos humanos en la región. Sin embargo, otros investigadores consideraron que parte de las formaciones podían explicarse por procesos geológicos naturales. El debate continúa. Este hallazgo plantea una pregunta importante sobre los límites de nuestro conocimiento histórico. Si existen ciudades sumergidas que aún no han sido completamente exploradas, ¿cuántas otras civilizaciones podrían haber desaparecido sin dejar registros claros en la superficie? Y mientras algunos secretos yacen bajo el océano, otros permanecen ocultos en los relatos de culturas antiguas que han sido transmitidos durante generaciones sin una explicación definitiva. En las montañas de Perú, muy por encima de los valles cubiertos por la niebla, se encuentra una de las ciudades antiguas más conocidas del mundo. Machu Picchu ha sido estudiada durante décadas como un ejemplo extraordinario de la ingeniería y la organización de la civilización inca. Sin embargo, a pesar de su fama, todavía existen aspectos de su origen y propósito que siguen generando debate entre los investigadores. La ciudad fue construida en un lugar de difícil acceso, rodeada por pendientes escarpadas y protegida por el entorno natural. Sus terrazas agrícolas, templos y sistemas hidráulicos muestran un conocimiento avanzado del paisaje y de las condiciones climáticas de la región. Uno de los misterios más discutidos es la función exacta del sitio. Algunos expertos sugieren que fue una residencia real, mientras que otros consideran que pudo haber tenido un propósito religioso o ceremonial. Además, su abandono repentino en el siglo XVI plantea nuevas preguntas. No existen registros claros que expliquen por qué fue dejada atrás ni qué ocurrió con sus habitantes. El hecho de que Machu Picchu permaneciera prácticamente oculta al mundo exterior durante siglos contribuyó a su carácter enigmático. Este caso demuestra cómo incluso los lugares más estudiados pueden guardar secretos sobre las decisiones y los acontecimientos que marcaron su historia. Si una ciudad entera pudo quedar fuera del conocimiento global durante tanto tiempo, surge una pregunta inevitable. ¿Cuántos otros asentamientos antiguos permanecen aún ocultos en regiones remotas del planeta? Y mientras algunos secretos se encuentran en ciudades abandonadas entre montañas, otros están escritos en manuscritos que han sido traducidos solo parcialmente, dejando espacios abiertos para nuevas interpretaciones. En el año 1977, en una pequeña biblioteca de Florencia, un investigador descubrió algo que cambiaría la forma en que se entendía uno de los manuscritos más enigmáticos de la historia. Durante siglos, el llamado manuscrito Voynich había desconcertado a lingüistas, criptógrafos y expertos en historia medieval.
Se trata de un libro ilustrado escrito en un sistema de escritura que no corresponde a ningún idioma conocido. Sus páginas muestran plantas que no parecen existir, diagramas astronómicos complejos y figuras humanas representadas en escenas difíciles de interpretar. A lo largo del tiempo, numerosos especialistas han intentado descifrar su contenido. Algunos han sugerido que podría tratarse de un tratado científico codificado, mientras que otros creen que es una obra simbólica relacionada con conocimientos médicos o alquímicos. Sin embargo, ninguna teoría ha logrado ofrecer una explicación definitiva. El manuscrito fue fechado entre los siglos XV y XVI, lo que lo sitúa en una época de intensos cambios intelectuales en Europa. Aún así, su origen exacto y el propósito de su contenido siguen siendo motivo de debate. El misterio del manuscrito Voynich plantea una pregunta fascinante sobre la transmisión del conocimiento. Si textos tan complejos han permanecido indescifrables durante siglos, ¿qué otras formas de saber pudieron haberse perdido o transformado con el paso del tiempo? Y mientras algunos secretos están escritos en páginas que aún no comprendemos, otros han sido preservados en construcciones monumentales cuya verdadera función sigue siendo objeto de nuevas investigaciones. En el corazón del Mediterráneo, en la isla de Malta, existen estructuras que han desconcertado a arqueólogos durante décadas. Se trata de los templos megalíticos de Gantilla, considerados entre las construcciones más antiguas del mundo. Estas edificaciones fueron levantadas miles de años antes de las pirámides de Egipto y muestran un nivel de organización y conocimiento arquitectónico sorprendente para su época. Los bloques de piedra utilizados en su construcción son enormes, y su disposición sugiere una planificación meticulosa que aún hoy resulta difícil de explicar completamente. Lo que hace que estos templos sean especialmente enigmáticos no es solo su antigüedad, sino la ausencia de registros claros sobre la civilización que los construyó. Se sabe que formaban parte de una cultura prehistórica que habitó la región, pero muchos detalles sobre su organización social, sus creencias y su desaparición siguen siendo desconocidos. Algunas teorías sugieren que estos templos tenían funciones rituales o ceremoniales relacionadas con la observación astronómica o con prácticas espirituales complejas. Sin embargo, la falta de evidencias definitivas ha mantenido abierto el debate sobre su propósito exacto. Los templos de Malta representan un recordatorio de que la historia humana está llena de capítulos que apenas comenzamos a comprender. Si estructuras tan antiguas pudieron ser construidas con recursos limitados y sin registros escritos detallados, surge una pregunta inevitable. ¿Qué otras civilizaciones pudieron haber dejado huellas que aún no hemos interpretado correctamente? Y mientras algunos secretos permanecen en monumentos prehistóricos, otros emergen de hallazgos inesperados que obligan a replantear teorías establecidas durante generaciones. Cuando observamos todos estos episodios en conjunto, surge una realidad difícil de ignorar. A lo largo del tiempo, la historia ha sido construida a partir de documentos disponibles, descubrimientos arqueológicos y relatos transmitidos entre generaciones. Sin embargo, los secretos que hemos explorado muestran que no todos los hechos han sido registrados de la misma manera ni han sido interpretados con total claridad. Documentos clasificados durante décadas, ciudades ocultas bajo la tierra, estructuras cuya función aún se debate, y textos que siguen sin ser comprendidos completamente. Cada uno de estos elementos sugiere que el pasado está lleno de zonas grises, espacios donde la información es incompleta o donde las versiones oficiales no siempre reflejan toda la complejidad de los acontecimientos. A medida que nuevas tecnologías permiten investigar con mayor profundidad, emergen hallazgos que obligan a reconsiderar teorías previamente aceptadas. Esto demuestra que la historia no es una narrativa estática, sino un proceso continuo de descubrimiento y reinterpretación. Finalmente, tal vez los secretos más controvertidos del pasado todavía permanecen ocultos en archivos sin explorar.
en ciudades enterradas o en lugares remotos que aún no han sido investigados completamente. Y cuando esos secretos salgan a la luz, podrían transformar una vez más nuestra comprensión sobre el mundo antiguo y sobre nosotros mismos. A lo largo del tiempo, la humanidad ha intentado comprender su historia como si se tratara de un relato completo y definitivo. Sin embargo, los secretos que hemos explorado muestran que el pasado está lleno de silencios, interpretaciones incompletas y descubrimientos que aún desafían nuestra comprensión. Documentos clasificados, ciudades ocultas, manuscritos indescifrables y monumentos cuya verdadera función sigue siendo objeto de debate, nos recuerdan que la historia no siempre revela todas sus respuestas. Cada hallazgo abre nuevas preguntas, y cada pregunta nos acerca a una realidad más compleja de lo que imaginábamos. Tal vez los mayores secretos de la humanidad aún permanecen enterrados bajo la tierra, protegidos en archivos olvidados o sumergidos en las profundidades de los océanos. Y cuando finalmente sean descubiertos, podrían cambiar nuevamente la forma en que entendemos nuestro propio origen. Recuerda, el pasado no está muerto, solo está esperando a ser descubierto. Esto fue Curioso Pasado, donde la historia deja preguntas y los misterios comienzan.